Buenos días. Muchas gracias en primer lugar a la Fundación Espeiro por esta invitación tan gentil y muchas gracias a don Juan Callón por presentarme. Y bueno, este es un trabajo modesto, lo que pasa es que no sé si he tratado de agarrar muchos flecos, con lo que espero poder sujetarme al tiempo disponible. La idea era, pues en un primer lugar, presentar con cierta profundidad, o por lo menos con la suficiente, desde el punto de vista tomista, desde la doctrina de Santo Tomás, justamente esa relación que hay entre la autoridad y la libertad, que va a estar desde luego incardinada, finalizada por la perfección natural, la perfección de la criatura en el ser humano. Y una vez habiendo tomado suelo ahí, pues si no criticar de un modo completo, al menos ver las insolvencias de ciertas cuestiones, sobre todo de lo que todas las veces se ha comentado en esta sede, que es el principio de autodeterminación o de soberanía, sobre todo del sujeto individual, y hacerlo pues en tres momentos, por decirlo de esta manera. Ese primer momento original, donde se propone, que aquí como ejemplo pues hemos tomado sobre todo la doctrina de los derechos del individuo, basados en la voluntad de John Locke. Luego, pues quisiera o me hubiese gustado pasar, aunque a lo mejor saltamos esta parte, sobre algunos fenómenos actuales que tienen que ver precisamente con la crisis de la familia y la crisis de la enseñanza, tanto a nivel familiar, en la casa, en la sociedad doméstica, como en la escuela, para, en tercer lugar, acabar con la exasperación de este principio de autodeterminación individual en doctrinas ya muy de nuestros días, ya muy recientes, como por ejemplo las teorías de la performatividad, esto que llaman la teoría de género, que pues veremos, si Dios quiere, pues sobre todo en la propuesta de Judith Butler, ¿no? Bien, pues siendo este un poco el esquema, pues llegaremos hasta donde Dios quiera. Y bueno, hay un refrán que dice que nadie da lo que no tiene. Y esto, que desde luego es una condensación de ese sentido común hispano, en su formato divulgado, pues encierra un principio sinderético, en la acepción más escolar. Este refrán tiene una lectura con la cual, por ejemplo, vemos, pues, en primer lugar, la dinámica metafísica que ordena toda la realidad. Porque, en efecto, hay un primer principio, que es Dios, culmen de todas las perfecciones, que por ello las comunica a las criaturas, pero también hay un sentido de tipo metafísico y de tipo ético, que justamente nos va a permitir ver cuál es la relación que hay entre la autoridad y la libertad humanas. Lo cual vamos a ver especialmente en las autoridades, digamos, naturales, que están erigidas para la perfección del gobernado. Y, como digo, sobre todo las de orden natural, pues padre, hijo, gobernante, gobernado, maestro, discípulo. Toda educación, toda edificación tiene un carácter social y se da en medio de una relación. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues el que goza de un bien lo participa aquel que puede tenerlo. Es decir, aquel discente o aquel que recibe, que a lo mejor lo puede en potencia llegar a tener, pero que aún no lo posee en acto. Esta dinámica va a estar justamente atravesada con la conexión que hay de la naturaleza con la facultad humana, en su noción, y que nos va a dar pues, cuál es la noción de libertad en un sentido natural y cristiano. El Aquinate tiene una sentencia que aquí conviene referir, que es la siguiente. No se elige el fin, sino lo que lleva al fin, porque el deseo del último fin no es algo de lo cual nosotros seamos dueños.
Y esto ya por lo menos nos marca el horizonte en el cual vamos a tratar de movernos, ¿no? En efecto, lo que es la voluntad y lo que es la libertad, al igual que la autoridad, pues en última instancia va a estar ordenado a ese último fin, el cual nosotros no podemos decidir, sino que está en nuestra propia naturaleza, ¿no? En nuestra propia constitución esencial de criaturas. Bueno, estaría bien recordar algunos supuestos. El ser humano es ese animal racional que, además de, no sé, facultades nutritivas o sensibles, tiene ante todo un conocimiento y un apetito intelectuales, el entendimiento y la voluntad. Y en la esencia de toda criatura, esto creo que ha muerto. Bien, sí. No gana esta gente para pilas. No, desde luego. A ver ahora. Sí. Ahí. Vale, bien. Creo que este suena de más, me parece. Bueno, Santo Tomás, desde luego, pues asume y desarrolla en algunos detalles, pues con gran finura, esa doctrina de las formas que recibe de Aristóteles y que a la cual da un empaque, pero cuando habla de la esencia de las criaturas nos dice que en toda criatura hay tres notas esenciales, que son la especie, el modo y el orden. El orden, digamos, como esta nota esencial, ¿qué es? Pues es justamente la incardinación, la ordenación, la inclinación intrínseca hacia un bien extrínseco, que en última instancia está en Dios. Es decir, que nosotros tenemos, por decirlo así, una tendencia natural, una pulsión natural en lo más hondo de nuestro ser, que nos define y que nos empuja hacia algo que está más allá, que naturalmente en última instancia es Dios, pero esto lo tienen de alguna manera todas las criaturas. ¿Cuál es la característica humana? Pues el ser humano, precisamente por esa razón y esa voluntad de la cual hablábamos, se conduce a sí mismo, es dueño de sus actos en la medida en que puede determinar los medios y se conduce a sí mismo hacia ese fin. ¿Cómo? Pues con el conocimiento de la realidad que le revela los fines naturales de las cosas y su propio fin natural, y con su voluntad con la cual dispone, restaura el orden de sus pasiones para poder conducirse hacia ese fin. Entonces, aquí es donde aparece la doctrina de la virtud, porque es lo que va a materializar la realización de esa naturaleza humana. ¿Qué es la virtud? Vamos a tratar de ir lo más rápido posible, pero bueno, la virtud es, sobre todo las naturales, digamos, pues es una aptitud natural que hemos de adquirir y tenemos que realizar consciente y voluntariamente. Y así es como nosotros perfeccionamos aquello que estamos llamados a ser. Entonces, por la vía de las virtudes, nosotros desarrollamos y realizamos nuestra naturaleza. Digamos que concretamos esa posesión de nuestro propio ser natural y en ese sentido pues participamos de la ley y de la providencia divinas, haciendo de nosotros lo que tenemos que ser, de una manera consciente y voluntaria. Así es como, pues eso, adquirimos ese orden ínsito de nuestro ser. Este es el marco en el que, desde la perspectiva realista, se va a entender cosas como la enseñanza, cosas como la política. Porque las virtudes, en cuanto perfección a la esencia humana, consisten en un conocimiento práctico que se puede adquirir, se puede desarrollar y se puede enseñar y transmitir, se puede comunicar. Las virtudes en las cuales se estriba esta perfección de nuestra naturaleza, esto es clave, se pueden comunicar. Por eso puede haber un orden social, por eso puede haber una enseñanza, por eso puede haber una perfección natural del ser humano que sea comunitaria y que además lo sea por condición. Entonces, este es el campo donde vamos a ver más inmediatamente lo que es la libertad. La libertad sabemos que en un sentido, pues como atributo de esa facultad volitiva, como atributo de la voluntad, sabemos que la libertad pues es esa falta de necesidad de coacción. Es decir, que la voluntad no está determinada de una manera fija
ni por las pasiones ni por el instinto. Pero sobre todo la libertad hay que tener en cuenta que está finalizada en el bien. Y nos vuelve a decir Santo Tomás, el objeto de la voluntad es el bien y el fin en común. Entonces aquí resulta que la libertad plena, la libertad realizada, se va a identificar con esa consecución de las virtudes y con la realización de nuestra naturaleza. Esa realización de nuestra naturaleza es desde luego el propósito de toda autoridad con respecto a sus subordinados. ¿Qué significa esa perfección? ¿Qué significa eso de que la autoridad esté puesta esté debida a los subordinados? Pues lo que significa concretamente es que está puesta para perfeccionar la naturaleza pues del hijo, del alumno, del gobernado. Para eso están las autoridades. Es decir, que la finalidad donde encontramos desarrollada, realizada, tanto la libertad como la autoridad, es precisamente en esa perfección natural de nosotros y de los nuestros, de nosotros mismos y de los que tenemos por debajo y de nuestros semejantes. El caso es ese, que entender la libertad en su realidad natural significa que la libertad realizada es nuestro ser natural realizado. Porque en primera instancia nuestra propia naturaleza es ese camino encauzado con el cual se realiza nuestra libertad, digamos, pero en la segunda instancia, y de una manera precisa, son las autoridades, han sido nuestros padres, han sido nuestros maestros, han sido los gobernantes buenos que hemos tenido en todos los órdenes sociales, ¿no? Tanto en el municipal como... bueno, en el nacional hace tiempo que no tenemos uno bueno, pero bueno. Han sido esas autoridades en segunda instancia las que nos han ido orientando a la realización de nuestra esencia. Bien. En esto vamos viendo que hay una conexión intrínseca entre las autoridades y lo subordinado, ¿no? Entre el gobernante y lo gobernado, entre el profesor y alumno. No puede existir el gobernante sin el gobernado, ni el hijo sin el padre, ni viceversa, ¿no? Entonces, esta relación, que necesariamente se da, tiene que estar jerarquizada. Y se jerarquiza pues, por eso que dijimos al principio de que nadie da lo que no tiene. De una manera natural, ¿a quién le va a corresponder ser padre? Pues a quien tiene un cierto grado de adquisición de su propia naturaleza y lo puede compartir. ¿Qué es lo que se comparte, lo que se transmite y en cuya adquisición perfeccionamos nuestra naturaleza? Esto lo vamos a presentar muy rápidamente. Pues bueno, en esencial son tres tipos de bien. Esto lo vemos, por ejemplo, en la cuestión 11 de las cuestiones disputadas sobre la verdad de Santo Tomás. Y en la prima pars de la suma, en la cuestión 117, también lo vemos. Pues son tres tipos de bienes. Lo que se puede enseñar, lo que se puede edificar, con lo que se puede edificar a una persona. En primer lugar, los conocimientos teóricos, la adquisición de ciencias, nos dice Santo Tomás, que es de muy diverso tipo. En segundo lugar, el arte, los conocimientos técnicos. Y en tercer lugar, esas virtudes o las costumbres o formas de vivir, de lo cual acabamos de hablar ahora. Entonces eso es lo que se transmite, eso es lo que perfecciona nuestra naturaleza. ¿Y a quién llamamos libre en este marco? Pues el más libre es, naturalmente, quien detenta un bien perfecto en su orden, de los de esta clase que hemos visto. Pues una ciencia, una sabiduría, un arte, una técnica, pues en fin, no sé, ¿a quién compete ser el director de una escuela de artes? Pues a cualquier pelado que saquemos de arco, no sé, a Ferrer Dalmau, pues, bueno, pues obviamente alguien que domine esa técnica. Entonces, en este marco, el más libre es el que detenta ese bien de modo perfecto en su orden
entre otras cosas, porque se sujeta a sí mismo para conservarlo y para realizarlo, para actualizarlo. Es decir, es dueño de ese bien del cual es capaz por naturaleza, pues es dueño por esa inclinación esencial, pero también por la concreción habitual, por esas virtudes que ha adquirido y, digamos, que tiene el saber o tiene ese arte o tiene esa virtud en acto y habitualmente, lo tiene realmente. Y por eso a la autoridad, en su orden, se le supone el grado más excelso de la libertad metafísica y ética. En ese sentido, la autoridad va a ser el modelo y la meta para los que están por debajo. Esto de la causa ejemplar, etcétera, el espejo, pues eso es. Por lo mismo que acabamos de decir, justamente, este que es el más libre, que es la autoridad, que no quiere decir que haga lo que le dé la gana, sino que hace por su voluntad libre aquello que debe por naturaleza, naturalmente, regido por la prudencia, ¿no? Y por lo mismo, pues puede comunicar los bienes a quien, los bienes que posee con perfección a quien está por debajo. Bien. Aquí hay un aspecto que tenemos que mencionar antes de continuar. En toda esta doctrina subyace un sentido activo, agente y deliberado en la recepción de esa transmisión de bienes que acabamos de decir. Y este sentido activo, al recibir, es algo que el pensamiento moderno no es capaz de asumir. La transmisión tiene dos partes, tiene el dar y tiene el recibir. Y son dos partes, son dos actos relacionados necesariamente que han de concurrir. La enseñanza, por ejemplo, solo se consuma en el aprendizaje. La recepción, entonces, es un acto que significa tomar, agarrar con diligencia, con atención, con cuidado. Y el que recibe es el que actúa. Entonces vamos a hablar, al menos, justamente una cosa de este que recibe, el discípulo o el hijo, etc. Pues desde luego, fuera de las inclinaciones naturales, que las tiene, la realización de esa naturaleza que tiene el que recibe, sí, desde luego va a ser deudora del magisterio, de aquello que está recibiendo, pero va a depender del desempeño y de la adquisición libres, deliberados, que él mismo haga de lo recibido. Nosotros podemos tener el mejor profesor del mundo o el mejor padre del mundo, que si, digamos, no sacamos provecho de esa enseñanza, pues en fin, no vamos a salir bien instruidos, bien educados, etc. Y este matiz, como digo, este matiz activo del que recibe, es algo que no es capaz de asumir el pensamiento moderno. No lo es. Bien. Entonces, vemos, ya para continuar avanzando, vemos tres conclusiones rápidas. Los bienes naturales son el fin tanto de la autoridad como de la libertad y en ese sentido dan la medida de ambas. Esta es la primera conclusión, desde este esquema realista, atomista. La segunda conclusión es que la autoridad y la libertad crecen necesariamente parejas. Y en tercer lugar, como vamos a ver a continuación, cuando se conciben sin objeto o sin un límite intrínseco, ni la autoridad ni la libertad lo van a ser. Van a degenerar en esclavitudes gratuitas. Como diremos después, en el esquema moderno, sobre todo tal como lo vamos a presentar, van a acabar confundidas la autoridad y la libertad. Aunque sea una mínima mención, antes de continuar, me gustaría pues hacer una pequeña glosa del término límite. El término límite, en la metafísica clásica, tal como encontramos, por ejemplo, en la metafísica de Aristóteles, es una cosa muy distinta de lo que vamos a encontrar, como vamos a ver, después en el pensamiento moderno. La noción aristotélica de límite, aunque no la vamos a desarrollar demasiado, pero siempre tiene una noción de principio intrínseco. El límite es algo interno,
El límite es lo que nos ordena a esa finalidad de la que hablábamos antes, lo que nos ordena desde nuestra propia constitución, nuestra propia naturaleza. Bien, pues bueno, una vez dicho esto, al moderno es incapaz de comprender ese principio activo del que recibe. El moderno le es inasequible un principio diáfano como lo de nadie da lo que no tiene. ¿Por qué? Pues porque los primeros principios del entendimiento y en general los tesoros del sentido común van a quedar rotos por el subjetivismo. Esto es lo que hará, como decía, que se confunda la libertad y la autoridad. Bien, y pues esto lo podemos empezar a ver con el ejemplo de los derechos naturales del individuo de John Locke. Es verdad que Locke matiza algunas limitaciones a estos derechos naturales, anteriores, según él imagina, al Estado y a la vida social. Bueno, hay algunas limitaciones. Sí, se tiene un derecho absoluto de la vida, nos dice, pero esto no nos da licencia, digamos, a la autodestrucción. Sí, tenemos un derecho absoluto a la propiedad, pero esto no da una licencia a aniquilar a capricho a nuestras criaturas, ¿no? A lo que tengamos. ¿Qué pasa? Que la evolución del iusnaturalismo moderno, pues estos límites los va a despejar como si fuesen rémoras. Porque Locke define a los individuos así: iguales e independientes según la razón. Pero la razón de la cual habla Locke no es el entendimiento ni es la razón que hemos presentado al principio. El objeto cognoscitivo de la razón, como sabemos, según Locke, ha quedado previamente negado, es decir, las esencias y los fines naturales han quedado negados. No hay certezas de que existan o de que la razón los pueda alcanzar en el esquema lockeano empirista y, bueno, en realidad en todo el racionalismo y en toda la filosofía moderna. De tal manera, la razón y la voluntad, como veíamos antes, van a quedar sin un fin y sin un criterio intrínsecos, y entonces se van a autoconstituir en su propia medida a la hora de determinar cuáles son sus fines, y de una manera irrestricta. Y dice Locke: el individuo, por naturaleza, posee una libertad sin límites para disponer de su propia persona y de sus propiedades. Estas citas las indican el segundo tratado sobre el gobierno, de 1690. Claro, desde esta definición, pues a fuerza todos los límites van a ser extrínsecos y gratuitos. El iusnaturalismo, que los retira después, pues es coherente con esta lógica. Porque los derechos de Locke aparecen como una propiedad absoluta y restricta del individuo. La característica que define al individuo no es ya una naturaleza común, no es una esencia humana común, que no es posible identificar, como hemos visto. Entonces, el individuo solo puede ser definido, como él lo hace, por la voluntad libérrima. Y esos derechos, ¿por qué son una propiedad inalienable del individuo? Pues porque están autoriginados en esa voluntad absoluta que define al individuo. Estamos saltándonos, pues, algunos pasos para llegar a conclusiones que pueden parecer audaces. A ver, no queremos llevar al ridículo esta tesis, sino pues, poder exponerla. La tesis es la siguiente: los derechos, como propiedad del individuo, van a implicar que todo límite, toda limitación, es extrínseca. Cualquier limitación externa, entonces, va a ser una violencia. Va a ser ilícita. ¿Por qué? Porque, como acabamos de ver, al único a quien compete concretar los derechos, si son una pertenencia absoluta del individuo, pues es al propio individuo. Así van a quedar confundidas la autoridad y la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad del individuo es la autoridad suprema ahora. Y es la única autoridad lícita. Y no puede haber otra. Así es como quedan confundidas en el paradigma moderno la autoridad y la libertad. Bien, antes de continuar, claro, esto lo vamos a tener simplemente que indicar. Pero claro,
bueno, sabemos que desde estas nociones que hemos presentado de Locke, pues luego se constituye toda una teoría del poder y del Estado, en la cual el Estado debe su origen fáctico, su existencia constitutiva a los individuos. Esto no lo he inventado, esto lo encontramos en Hobbes y tiene precedentes anteriores. Pero muchos lo van a interpretar como que el Estado está al servicio del individuo. Por eso de que el individuo es la autoridad suprema. Esto va a llegar a un paroxismo, como pues vamos viendo, en la época de los americanismos, de los personalismos y de ideologías como la que llaman ideologías queer, las ideologías de género o de la interseccionalidad, las teorías performativas. Que van a pretender ya que la autoridad, toda autoridad instituida, pública, externa, se va a querer comprender como esclava de la libertad irrestricta del individuo, de esos derechos del individuo que al final se concretan en su capricho, ¿no? Y bueno, claro, desde esta perspectiva no descubro nada nuevo, pero es imposible comprender ni la paternidad, ni la docencia, ni el gobierno, ni el orden político. Es imposible. Bueno, vamos a saltarnos alguna parte porque veo que voy consumiendo el tiempo. Entonces, bueno, con gran dolor de mi corazón, pero creo que para alivio de todos, pues sería muy interesante ver cómo se concreta esto en algunos fenómenos a día de hoy, pues por ejemplo escolares, legislativos de cara a la enseñanza arreglada en España, también en las familias, pero voy a ir directamente a esta última parte de Judith Butler y de las teorías performativas, porque suponen una exasperación ya, donde hay un cierto avance o salto cualitativo, y también porque quizá es donde hay un mayor meollo metafísico, o al menos hay una pretensión metafísica, o que podríamos atribuir una pretensión metafísica. Bien. Bueno, en esas sociedades, que obviamente son las nuestras, donde ha terminado arraigando de una manera tristemente extensa esta creencia de el individuo como autodeterminado, etc., pues claro, van a ser el perfecto caldo de cultivo para doctrinas deleterias, como es la llamada teoría queer. No se preocupen porque voy a tratar de mantener el decoro en el lenguaje, porque es verdad que los textos de estas ideologías, pues bueno, a veces son poco pudorosos, digamos. Bien, hay que tener dos cautelas antes de presentar la teoría queer, que la vamos a ver sobre todo en una de sus principales exponentes, que es Judith Butler. La teoría queer tiene un peculiar y vehemente rechazo por principio de toda autoridad, que es casi característica de este tipo de ideologías que, aunque vemos actitudes insidiosas en general, no vemos este rechazo tal como está aquí en otras corrientes, sobre todo porque va a operar sistemáticamente sobre todo lo que el individuo recibe o ha recibido de un modo positivo, histórica, biológicamente, etc. Otra cautela es que, a ver, desde luego lo woke, lo que hoy se llama lo woke, pues tiene su influencia, pero no es la fuente exclusiva del estado de males o de cosas que, bueno, que está un poco del trasfondo de la exposición que hemos hecho, ¿no? Sino que es más que matriz de estos males, pues es un poco consecuencia o basta. O al menos yo estaría por la labor de entender que es así. En el género en disputa, en esta obra de Judith Butler, lo que va a hacer es desarrollar un cierto individualismo, donde el individuo, por su voluntad,
que es un poder de autodeterminación absoluta, que ella llama agencia o capacidad de acción, pues se edifica a su sola medida. Aquí casi que no vemos nada nuevo. 3 minutos de gracia. Bueno, bien, voy acabando. La misión, ¿qué pasa? ¿Cómo se da esta autorrealización? Pues la misión para la cual existe el individuo es precisamente esa edificación, esa autoconstitución que tiene por hacer. Habría que glosar que Butler insiste en que hay que ir desprendiéndose de esa suposición de que hay un ser que exista previamente a su acto. Esto, bueno, que me expliquen a mí cómo es, pero bueno, esa categoría del suppositum, como decían los escolásticos, y la cito, el género, ¿y qué es el género? Pues el género es la configuración del individuo, ya sea como imposición exógena o como configuración autootorgada. Pero bueno, esta configuración siempre es un hacer, aunque no un hacer por parte de un sujeto que se pueda considerar preexistente a la acción. Entonces el individuo es más que un ser, es un hacerse, cuya objetivación pues, va a estar cifrada en una serie de actos. ¿Cuál es el modo de autorrealización de este individuo? Pues es exigido que esto se detalle en lo concreto de su propio ser, en su carácter, en su lenguaje, en la vestimenta, en todo cuanto existe, porque estas cosas son características definitorias del individuo, configuradoras, entonces van a ser magnificadas y son un territorio irrenunciable. El individuo ha de hacerlas propias, ha de hacerlas exclusivas y además las ha de marcar a la vista de todos, adoptando lo que Butler llama una performance personalizada. La performance es una suerte de teofanía, luego si queda tiempo a lo mejor podemos explicarlo un poco más. Pero claro, es una suerte de teofanía, como explicaba o como definía la teofanía escoto-eriúgena, como una manifestación mitigada de Dios. Y aquí hay un delirio divinizante. Y es además una manifestación, una construcción performativa que nunca queda del todo conclusa, porque eso significaría negar lo que es la capacidad de construcción. Pero hay otro aspecto que aquí es vital, y es lo que podemos llamar la subversión. La subversión, el concepto de subversión, por una parte, tiene una parte digamos más cognoscitiva o teórica, que revela el carácter performativo de lo natural en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que todo cuanto compone la vida, por muy estable que parezca, no lo es. No hay nada fijo ni esencial y sobre todo incardinado, ¿no? Sino que todo tiene un origen fáctico accidental gratuito, aunque determine toda nuestra vida. Y sobre todas esas cosas, y aquí está el carácter operativo de la subversión, esa autofundación, esa autoconstrucción del individuo va a requerir subvertir sistemáticamente todo lo heredado biológica, institucional y culturalmente. Esto lo podríamos ver con el ejemplo del lenguaje, que se convierte en un campo de batalla. Pero aquí lo importante es que todo lo social, todo lo transmitido, de suyo tiene un cariz opresor a la hora de configurar al individuo. Aunque no hubiese una intención opresora, aunque no hubiese una intención represora en todo constructo, que la hay, pues por esa propia configuración es opresora, ¿no? Porque el individuo, si existe, es para autodeterminarse a sí mismo. Y toda determinación externa, toda limitación externa, que se da en medio de una transmisión, herencia, pues se va a concebir de una manera como algo insoportablemente violento y tiránico. Por los mismos motivos serán atacadas las relaciones sociales y en especial de parentesco. Y aquí, ya para concluir, porque esto es lo novedoso y lo disolvente de esta ideología, que es lo mismo, hay un matiz interesante y retorcido. Las relaciones humanas, sobre todo, como digo, las de parentesco, también tienen que pasar por esta guillotina ideológica de la revisión de todas las cosas, ¿no? La revolución no las ha tocado en lo esencial. Y lo retorcido es que no es que haya que extinguirlas, no. Sino que hay que revisarlas de una manera performativa.
Es decir, no se pueden consentir los restos de costumbre como una herencia crítica y gregaria, sino hay que reordenarlas desde un convencionalismo ya pleno que parte de ese individuo preformado, autocreado. Bien, y ya, en fin, simplemente ver que esta teoría es un empeño ambicioso y es de establecer ese individuo como fundamento y base de todo, ¿no? Que a lo mejor no innova en esa capacidad de autodeterminación, que ya la vemos de alguna manera en Lowe o en Pico en La Mirándola, en muchos tantos otros, pero esta noción de performance y de subversión tiene esa vis operativa que nos lanza a una descomposición comunitaria radical. Y esto es, digamos, ese salto cualitativo que mencionábamos hace un momento. Y, en fin, muchas gracias muchas gracias y aquí está.